Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva sección de Sintonizados con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de la economía en la vida del cristiano, la importancia y lo trascendental que es. También quiero dar la bienvenida a mis compañeros, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. El día de hoy contamos con un nuevo integrante en Sintonizados con Dios, nuestro hermano Andrés Herrera. Amén, hermanos, Dios les bendiga a todos, muy agradecido con el Señor de poderle servir a Él en esta parte y esperamos que, Dios sea glorificado en todo lo que hacemos acá. Amén, qué alegría estar nuevamente reunidos, haciendo lo que nos agrada y sirviendo al Señor, y esperamos sea de gran bendición para ustedes en sus casas, puedan aprender más acerca de las finanzas, de la economía, que eso también concierne al Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos, también muy contenta de nuevamente poder estar aquí reunidos, listos para aprender un poco más sobre el tema de las finanzas, que es algo muy importante para todos. Y bueno, recordarles e invitarles para que nos sigan en nuestro canal de YouTube Tachuela y nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Y antes de empezar con el tema, nos vamos a una pausa y en un momento regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Sintonizados con Dios y el día de hoy queremos darle la bienvenida muy especial a nuestro hermano Jair Figueroa. Hermano Jair, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Jair. Dios bendiga a todos. Primeramente, gracias por la invitación. Sumamente muy agradecido con el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Pentecostal, acá en el refugio, en la Tachuela. Igualmente le doy la bienvenida y el saludo a todos los visitantes que llegan a este canal. Como han dicho, mi nombre es Jair Figueroa, soy contador público, egresado de la Remington en Medellín. Llevo ya 7 años trabajando en el tema de la contaduría pública, también hice una especialización en gerencia tributaria. Desde niño he estado en la iglesia, he conocido muy bien el tema de las finanzas de la iglesia, he sido tesorero de la iglesia. Actualmente estoy en el cargo de tesorero en el Comité de Caballeros acá al servicio de ustedes. Bueno, hermano Jair, antes de empezar ya con las preguntas, ¿cómo fue? ¿Por qué entró a este tema de los números? ¿Qué lo motivó a empezar esta carrera? Inicialmente siempre me ha llamado la atención la organización de los números. Debo confesar, no me gusta la matemática, que todos digan que contabilidad es matemática. Sí hay una parte de la matemática, pero no se enfatiza en la matemática, sino más bien en el cuadro de las cuentas, en el débito, crédito, el cuadro de las finanzas, la matemática financiera, la que más me llama la atención, entonces por eso me incliné por esta hermosa carrera. Sí, es un orden y una disciplina que me imagino que se debe llevar también en la carrera. Claro, sí, es un orden, la disciplina, al igual pues siempre me ha llamado la atención el tema de los impuestos, de los tributos, tasas, contribuciones, por eso me incliné mucho, por eso hice la especialización en tributos. Okay. Bueno, hermano Jair, el día de hoy queremos hacerle una serie de preguntas que yo sé que todos los que nos están viendo en esta hora están interesados, al igual que nosotros. Y quisiera hacerle esta primera pregunta. ¿Puede, hermano, usted contextualizarnos un poco de la importancia de la ofrenda y por qué es necesario ofrendar? Claro. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir el término ofrenda, porque es que a veces se toma como si fuese limosna y hay que hacer la claridad, ¿no? Una limosna es cuando usted da algo que sobra o cuando usted hace una obra de caridad con un mendigo o una persona de escasos recursos, eso es dar una limosna. La ofrenda, pues la Biblia lo toma en varias partes. Bueno, viene una definición que es de la palabra hebrea monhak, ¿sí? Que la toma como un dar o un ofrecer hacia una parte divina o hacia una persona, puede ser hacia ambos lados. También viene la palabra latina ofecer, que significa dar o una dádiva o un don. Eso es lo que significa la palabra ofrenda. Claro que tiene mucha importancia dentro del campo cristiano, pues Dios demanda, es una obligación, llamémoslo así, en cierto término, de darle una ofrenda a Dios, de agradecimiento, de sacrificio, o de lo que Dios ponga en el corazón de cada uno de los creyentes.
Amén. Así es. Igual como un versículo dice, es mejor dar que recibir. amén, amén. Así es. Bueno, hermano, podríamos decirnos qué nos beneficia a nosotros como cristianos ofrendar desde el punto de vista espiritual y secular. Claro. Bueno, en el punto de vista espiritual, la ofrenda es el agradecimiento del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces nosotros recordemos que la primera ofrenda que se menciona en la Biblia viene en Caín y en Abel. Obviamente pues ellos lo hacían por el ejemplo que hacían sus padres. Si usted mira las dos partes de la ofrenda, a ambas Dios miró al que da la ofrenda como lo que llevaba de ofrenda. Entonces en este orden de ideas estaba el sacrificio, que era lo que daba Abel, y estaba la parte del fruto de la tierra, que era lo que daba Caín. Igual ambas eran ofrendas, igual ambas estaban ahí. ¿Qué fue lo que Dios más miró? Que la de Abel venía con sacrificio, entonces era una ofrenda de divinidad hacia Dios, mientras que la de Caín pues era una ofrenda más que todo personal. Entonces eso es en la parte espiritual. Cuando el cristiano da su ofrenda, la está dando por la parte de agradecimiento por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en el tiempo de la gracia actualmente. En la parte psicológica, llamémoslo así, pues algunas lo toman como que lo que hablaba al principio, de que está dando una limosna, de que Dios necesita que se le dé la ofrenda. No, Dios demanda la ofrenda para demostrar que Él es el Ser Supremo, que nosotros estamos a sus pies. Entonces en la parte psicológica hay que cambiar esa parte, no es una limosna, es una necesidad por parte del cristiano dar la ofrenda. En la parte emocional pues la Biblia dice, da con alegría, con entusiasmo. Es decir, eso no quiere decir que yo te obligo a ti a que me des la ofrenda o que des la ofrenda a Dios, no, sino que lo debe dar con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa devoción, exactamente, con esa devoción hacia Dios. En la parte física, pues, bueno, ahí yo diría más que todo, es mejor dar que recibir. Dios da a aquel que siembra generosamente. Entonces, digamos, en los bienes, en la parte económica. Entonces ahí es donde usted ve en la parte física. Entonces es cuando usted ve que un cristiano progresa económicamente. Totalmente de acuerdo, muy cierto. El tema está muy interesante y tenía otras preguntas, pero nos vamos a un corte comercial y ya estamos regresando. Bueno, ya de regreso a nuestro programa. Hermano Jair, retomando el tema, tengo una pregunta, bueno, aquí ya tenemos una pregunta planteada. ¿Es deber u obligación ofrendar? ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda, el diezmo y el voto? Buena pregunta. Bueno, en cuestión de deber u obligación, yo diría, o tendríamos que centrarnos entre qué es obligación y qué es un deber o una necesidad. La obligación es cuando te cauterizan la voluntad. Entonces, un ejemplo claro son los impuestos. Los impuestos son obligación. Tú tienes que contribuir con el Estado. La necesidad surge de algo que es mayor que la obligación. Es decir, por ejemplo, si tú no pagas los servicios públicos, ¿qué pasa? Los cortan. Los cortan. Y si usted no está con agua, pues, ¿de qué vas a vivir? Pues, el agua se vuelve mi necesidad, ¿cierto? Entonces, esa es mi necesidad. Por mi necesidad yo tengo que pagar. Entonces se aprovechan de la obligación por la necesidad o el deber. En el caso de la ofrenda es igual. Normalmente se cree, ¿no?, que se tiene que dar una ofrenda porque el pastor dice que hay que dar una ofrenda. No. Quien pide la ofrenda es Dios. Entonces, digamos, se vuelve como la obligación porque Dios lo está dando, pero también es mi necesidad. Entonces no es ni el deber, o sea, debe ser nuestra necesidad la que da la ofrenda. Entonces la diferencia entre ofrenda, porque hay que mirar, esa pregunta está bien planteada,
La ofrenda es completamente diferente al diezmo o al voto, a la primicia y eso. La ofrenda es la necesidad de darle a Dios por el agradecimiento. El diezmo ya es un pacto entre el hombre y Dios directamente, y el voto es cuando el hombre propone dar algo. Entonces, es decir, yo propongo que voy a dar 100,000 pesos, entonces ese es mi voto, pero ahí es cuando ya me vuelve obligación a mí, porque es mi compromiso, es mi palabra la que estoy dando frente a Dios. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no. Entonces, si tú dices que vas a dar 100,000 pesos, tienes que dar los 100,000 pesos porque es lo que has prometido. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que con la ofrenda es lo que Dios ponga en su corazón, la necesidad que usted vea con su hermano o con lo que veas ahí. Y debe ser como de corazón. De corazón, porque obviamente. muchas ocasiones Sí. pasa que, ay, no, yo no. Pasó el de la ofrenda y como que, Sí, uy, no me dio. se guarda el billete de 100 y echa el de 1000. Hermano, yo quería aquí pues hacer como una corta. Hablaba con un joven en una ocasión y yo le decía, cuando yo no entendía el por qué dar, para mí se hacía como doloroso dar. Porque yo iba a dar y yo no sabía por qué estaba dando, ni para quién estaba dando. Yo decía, no, pero yo le estoy dando a otro hombre. Pudiera dárselo a un niño en la calle o ahí, pero entendí por medio de las enseñanzas y por medio de la palabra que cuando damos a Dios para su obra. Sí, ¿sí? sí. Y que Dios desde el principio le mandó la ofrenda, entonces ya no lo hacemos por obligación ni con tristeza, sino que nosotros lo damos con alegría sabiendo a quién le estamos dando y porque sabemos que Él nos dio primero. Claro, claro. Sí. Ahí lo primordial que siempre hay que entender es que la ofrenda se da a Dios. A Dios. A Dios. Ahí es cuando ya uno da con alegría, cuando uno entiende, porque cuando uno no entiende es doloroso. A mí Claro. me pasaba que yo iba a dar y no entendía, pero cuando uno entiende y en agradecimiento da, se hace como gratificante dar al Señor, porque uno sabe que es un privilegio, ofrendar es un privilegio. Amén. Y en el caso del diezmo, qué pena, hermano Andrés, en el caso del diezmo que a mí me quedó parte por aclarar, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es la diferencia con el caso del diezmo? No, el diezmo ya es un pacto que ha hecho Dios, Sí. el hombre inicialmente. El primer diezmo que ustedes ven en la palabra diezmo en el Antiguo Testamento es cuando se acercó Abraham a Melquisedec. Si usted nota, Abraham fue el que dio el diezmo, no Melquisedec que lo demandó. Que Melquisedec tomando tipología de Cristo, ¿no? Que era sin genealogía, sin padre, y eso, entonces hablándolo sobre Dios. Entonces fue un pacto que hizo el hombre con Dios directamente. Y más adelante pues Jacob añadió a ese pacto la bendición, digámoslo así. Entonces Dios hizo la bendición del diezmo. Eso es un tema también muy hermoso. Hermano Yair, una pregunta. Si soy una persona necesitada dentro de la iglesia, Jesús habló que los pobres pues siempre los tendréis. Sí. Y tengo que decidir entre diezmar, ofrendar o dar un voto, ¿qué sería más importante? Las tres son importantes. Y si no hay puedo claridad. por economía. No. Es que el diezmo, ahí hay que hacer varias aclaraciones. El diezmo es de lo que Dios te ha dado. Igual como Jacob cuando lo introdujo la bendición. Entonces, si llegara hacia mi padre y me fuese bien y recogiera riquezas y todo eso, de todo lo que me dieras, el 10% te daré. Entonces es como el diezmo es de lo que Dios te ha dado en ese momento. Entonces en el caso del necesitado, si Dios te permitió un trabajo, un ejemplo, o te llegó una dádiva, entonces de esa dádiva es que yo tengo que sacar mi 10%. La ofrenda es del 90%. Del 90% restante, yo tengo la necesidad de decirle al Señor, voy a dar esto. Entonces, un ejemplo claro, en el Evangelio, en Lucas, se habla de que Jesús se fue a mirar las ofrendas en el templo. Entonces miraba que los ricos daban su ofrenda, pero de lo que les sobraba, mientras que la anciana sí dio de la necesidad de su pobreza, de esa necesidad fue la que dio. Entonces Jesús dice, ¿quién da mejor ofrenda? La anciana. Porque de lo que no tenía, de eso dio. Y el voto, pues ya, el voto sí ya es algo que tendría yo que decir. Una persona necesitada, diría yo, no está en la obligación de dar un voto. Si Dios pone en su corazón darlo, déle.
Amén. 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 Bueno, hablando también acerca de este tema tan interesante, muchas personas piensan que el diezmo y la ofrenda, todo va para el pastor, que todo el 100% de eso va para el beneficio del pastor y le estamos dando plata a otro hombre. Entonces, quisiera que usted nos aclarara en esta hora cómo se distribuye la ofrenda en la iglesia, quién es el que toma la ofrenda para distribuirla y que la recolecta. ¿Qué manejo le dan a la ofrenda y diezmos en la iglesia del Señor? Bueno, primero, volviendo a reiterar, la ofrenda no es para el hombre, No. la ofrenda se le da a Dios. Amén. Amén. Así es. Entonces, la ofrenda no queda en el pastor. Eso sí se lo puedo asegurar. Ministro que de pronto coja de la ofrenda, automáticamente está pecando porque está sustrayendo de los dineros, de las cosas que se ha dado para el mantenimiento de la iglesia. Entonces, las ofrendas se dan con ese propósito actualmente. En el Antiguo Testamento se daban para el mantenimiento del tabernáculo, para los mantenimientos de las viudas, de los huérfanos y todo eso. En el Nuevo Testamento, o sea, en la actualidad, en la dispensación de la gracia, las ofrendas se dan, digamos, en cosas similar para eso, para el mantenimiento del establecimiento, para los utensilios, para comprar micrófonos, pagar servicios públicos. Bueno, en sí ese es de lo que se debe dar. El pastor lo que hace él es administrador, él es el administrador. Entonces él llega, recoge la ofrenda y la divide. Entonces dice, bueno, hay que pagar esto, esto, esto y esto. Y de lo que sobra, porque puede sobrar, en algunos casos puede sobrar, en otros casos puede hacer falta, de lo que sobra se distribuye entre los más necesitados, que es la ofrenda o obra social. También dentro de la iglesia pues hay departamentos, hay comités, entonces ahí está el comité de escuela dominical, está el comité de caballeros, está el comité de jóvenes, de Dorcas. Entonces cada uno recoge una ofrenda para la misma necesidad dentro de los hermanos de la iglesia. Entonces en los niños se recoge una ofrenda pues para comprar útiles para los niños, porque se hace trabajos manuales, difundir la palabra del Señor dentro de los niños. En evangelismo se hace lo mismo, para hacer tratados, para movilizarse, pues porque obviamente los hermanos tendrán que movilizarse a veredas, a lugares distanciados, o dentro de los mismos se hace un refrigerio. Pues para eso es que se distribuyen esas ofrendas. Las ofrendas no quedan para el pastor, eso bueno, sí lo puedo asegurar. Bueno, hermano Yael, qué bien, qué bueno que tengamos claro pues esa parte tan importante dentro de las iglesias cristianas, que pues hoy día ha sido un poco controversial, ¿no? Claro. Ya para terminar, me gustaría que nos contara una experiencia personal acerca de cómo usted ha visto retribuido o retribuida la bendición de Dios a través de las ofrendas. Claro. Bueno, ahí sí, como el coro, si me pusiera a contar las maravillas de Dios, yo creo que eso sería como la arena, empezar a contar granito por granito. Son muchas las cosas que Dios me ha dado, pero digamos marcado sí he tenido un precedente, y ha venido por parte de la familia de mi esposa. Así a modo personal, pues ellos son económicamente escasos. En un tiempo profesional tuve una escasez comenzando. Entonces, como buen independiente, cuando uno se independiza, uno no tiene un salario fijo. Entonces yo mensualmente no podía decir, bueno, devengo $1.000.000 pesos, $1.500.000, sino que empecé a aventurarme en el cuento y llegué a alcanzar a deber hasta 6 meses de arriendo. Entonces, pues por la gracia de Dios, esta familia, la familia de mi esposa, mis suegros prácticamente, me sostuvieron durante 6 meses. Y yo veía que ellos se esforzaban por mantenerme a mí y a mi familia. Tenía a mis 2 hijos todavía pequeños. Esto lo hacían en forma de ofrenda, de gratitud hacia mi persona. Porque Dios puso gracia en mí y les caí bien. Entonces, digamos, esa ofrenda que ellos me daban, porque eso era una ofrenda, el sostenimiento que me hacían, pues a mí me marcó mucho. Actualmente, ellos han visto que les he retribuido lo mismo. Entonces, como dice la Biblia, el que siembra generosamente, generosamente segará. Ellos sembraron en mí cuando yo estaba en la escasez. Ahora que, digamos, estoy económicamente estable o tengo una economía, no
no tan precaria, llamémoslo así, que esté pidiendo limosnas. Sí. Entonces en este momento yo puedo retribuirles y darles a ellos. Entonces eso me marcó generalmente mi vida. Amén, amén. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, vamos a dar un corte, receso informativo y ya volvemos. Hermanos amigos, recordándoles también el horario de nuestros cultos: martes en la noche a las 7, jueves de igual forma, el sábado también culto de jóvenes, y el día domingo tenemos 2 hermosos cultos, uno en la jornada de la mañana a las 9 de la mañana y el otro sobre las 5 de la tarde. Los esperamos. Un saludo en el amor de Cristo. Bien, hermanos, estamos de vuelta en nuestro programa. Muy agradecido con el hermano Yair Figueroa. Amén. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Y por último, hermano, quisiera saber si quieres mandar algún saludo en especial a alguien. Bueno, sí, a todos mis familiares, amigos, todos los que siguen las redes sociales de este hermoso canal, un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, por mi parte, hermano Yair, aprendí mucho el día de hoy. Yo sé que quienes nos buscan en nuestras redes sociales, que se las recuerdo: Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube Tachuela. También pueden encontrar a nuestro hermano Yair Figueroa en Facebook. ¿Cómo figura hermano Yair? Jair Figueroa. Bueno, cualquier pregunta, porque la verdad es una temática que para una próxima nos gustaría aprender más sobre el manejo de nuestro dinero a nivel personal, en nuestra casa, en nuestros trabajos, que sería un tema más adelante, ¿no? Amén. Amén, amén. Y bueno, ya para cerrar este programa, quiero decirle a todos los que nos están escuchando que Dios premia la fidelidad. Amén. Sí. Hay que entender que Dios mira las intenciones del corazón. ¿Cómo damos nosotros nuestra ofrenda? Amén. También queremos agradecerle a nuestro hermano Yair Figueroa. Hermano, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos, y yo creo que ustedes también, que para la próxima también nos acompañen. Amén, amén. No, gracias por la invitación. Bueno, hemos llegado al final de este programa. A todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana y por favor no se pierdan el próximo capítulo de Sintonizados con Dios. Dios les bendiga. Bendiga.